La semana pasada, el texto del Evangelio de Lucas terminaba con una frase de Jesús que es muy importante porque marca lo que va a venir a partir del Evangelio de hoy hasta noviembre, más o menos, todas las lecturas. ¿Qué decía ese texto? El que quiera venir en pos de mí, tiene que primero negarse a sí mismo, tiene que cargar su cruz y tiene que seguirme. Entonces lo que viene a partir de ahí, de todos los evangelios que vamos a ir leyendo de Lucas hasta noviembre, fin de noviembre prácticamente, van a ser las condiciones de ese seguimiento de Jesús. Y cómo el Maestro va en este camino que le va a llevar, porque dice el texto ya hoy, se decidió ir a Jerusalén. O sea, se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Así que ya está en marcha el proyecto de Dios, la parte más fuerte. Y dice, para que nosotros tengamos en cuenta, esto de ir a Jerusalén, ¿qué significa? ¿Qué había en Jerusalén? ¿Un casino? ¿Un shopping? No sé. ¿Qué podía haber ahí en Jerusalén que no fuera otra cosa que entregar la vida? Ahí va el Maestro, a entregar la vida. Entonces, decidirse, seguir al Maestro, es decidirse, tomar la decisión claramente, cada uno de nosotros decir, bueno, yo entrego mi vida en este camino, quiero seguir al Maestro. Y el Maestro va, no de joda, va a entregar la vida. Así que entonces lo que vamos a ir viendo durante todo este tiempo es cómo es esto de ir entregando la vida en este camino. Entonces empiezan a aparecer las características de cómo va a ser este andar atrás del Maestro. Lo primero que aparece es un tema que, si bien es un tema cultural de ese tiempo, pero que nos tiene que a nosotros mirar alrededor de cómo es nuestra situación para entender que también hay cosas muy parecidas. ¿Qué quiere decir entonces empezar el camino del Maestro? Dice que empezó a transitar en este caminar por Samaria. ¿Y qué es Samaria? Samaria es una provincia, un territorio que estaba entre el norte de Galilea y el sur de Judea, donde está Jerusalén. O sea, Jesús vivía en el norte, en la Galilea, allí nació, allí se crió, allí hizo los primeros discípulos, todo eso, en la Galilea, y va a Jerusalén, que es la capital, pero tiene que pasar por Samaria. ¿Cuál es el problema de Samaria? Samaria es territorio hostil. Es decir, son enemigos de los judíos. Enemigo quiere decir no se podían ni ver. Había una hostilidad manifiesta entre los israelitas y los samaritanos. Es muy parecida a la que hoy se vive entre el pueblo de Israel y los palestinos, porque más o menos hablamos de los mismos territorios. Bueno, esta enemistad viene de aquel tiempo y consistía prácticamente en no hablarse un pueblo con el otro. Es más, no hacer ningún tipo de concesiones ni de favores, un israelita a un samaritano, ni un samaritano a un israelita. Y una de las cosas que necesita el caminante, el que viene del norte para Jerusalén, es, por ejemplo, alojamiento, comida, las cosas más elementales de la vida,
para uno que viene de camino, cuando era de Israel, entonces los samaritanos no querían darle alojamiento. Así que fíjense, nosotros hoy que tenemos la misión de anunciar el Evangelio a nuestros hermanos, no es que estamos en un territorio sembrado de rosas, estamos en un territorio hostil. Ahí tenemos que ver esa hostilidad, comprenderla, saber que es así, que incluso hasta nuestros mismos familiares, nuestros mismos vecinos, son hostiles a la palabra de Dios. Así que tenemos que contar con eso, ya de entrada. Es decir, no estamos caminando por un camino fácil, hay una hostilidad. Y ante esta hostilidad, fíjense la respuesta que van a dar los dos discípulos estos de Santiago y Juan. Le dicen al maestro, si quieren que pidamos al cielo que descienda fuego sobre estas ciudades para que las destruyan totalmente. A lo que el maestro va a responder retándolos, porque nosotros vamos a caminar en un pueblo, en medio de una situación y un territorio hostil, pero no con hostilidad, sino con el amor de Dios. Así que vamos caminando, como dicen los evangelios, como ovejas en medio de lobos. Pero como ovejas, no como lobo en medio de lobos, como ovejas. O sea, respondiendo con amor incluso a la agresión. Por eso de poner la otra mejilla, por eso de amar al enemigo, de orar por nuestros hermanos. Todo eso forma parte de los criterios de aquel que va encaminándose a entregar su vida por el reino de Dios. Y aparecen situaciones allí en el Evangelio de hoy que son interesantes ver porque marcan hasta dónde la exigencia de esta realidad. La primera de estas situaciones que aparecen allí son de personas que vienen a seguir al maestro o que se le ofrecen. La primera de ellas, el maestro le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, el maestro es alguien muy simple y vive con nada. Así que tenemos que acostumbrarnos a esa limitación. Es decir, que no es limitación, sino que es la libertad. O sea, ¿quién es libre? Aquel que no tiene apegos. Porque la sociedad en la que nosotros vivimos nos hace un poco estar atados a las cosas, depender de ellas, a tal punto que tanto dependemos que y no hay forma entonces de caminar libremente, porque dependemos de todo. O sea, tanto estamos con las cosas que en definitiva las cosas terminan teniéndonos a nosotros. Entonces dependemos tanto de las cosas que no hay forma de dedicarse al Evangelio en el sentido del anuncio de la buena noticia a nuestros hermanos. Basta ver cualquier situación simple, ¿no? Se corta la luz y entonces ya no sabemos más qué hacer, porque todo depende. O sea, dependemos de un montón de... ¿Quién dijo que tenemos que depender de todas las cosas? O sea, nos hicimos una sociedad tal dependiente del confort que el confort termina ahogándonos de una manera tal que no vemos más a los hermanos. Y que son justamente aquellos a los que tenemos que ir a anunciarle la buena noticia. Otra segunda cosa que pasa allí en este Evangelio de hoy es que hay alguien que viene a decirle que quiere seguirlo, pero tiene algunas ataduras todavía, que es la de la familia, del padre, que está con él, que lo tiene que cuidar, etc. Entonces, después que tenga te libre de esa responsabilidad, después te sigo. Entonces Jesús le marca la urgencia de esto. El anuncio del Evangelio no es para
pasado mañana o la semana que viene, es para ayer. O sea, es urgente esto. Tenemos que darnos cuenta de la urgencia del anuncio del Evangelio. Si no captamos esto, es como que, sí, alguno lo hará. Entonces, si alguno lo hará, no lo hace nadie. Es la urgencia. Y el último punto es de aquel que dice: te seguiré, pero primero voy a despedirme de los míos. Y Jesús le dice: aquel que mira para atrás no sirve para el anuncio del reino, como aquel que toma el arado y mira para atrás. Aquel que toma el arado tiene que mirar para adelante, porque tiene que hacer el surco. Entonces, si no va haciendo el surco derechito, mira para atrás, el surco va a salir para cualquier lado. Así la vida del discípulo, no tiene que estar anhelando lo que dejó, sino que tiene que darle para adelante, porque justamente esto es urgente, el anuncio de la buena noticia. Yo quería pedir en esta celebración de hoy que cada uno de nosotros tome conciencia de que estamos caminando con Jesús hacia la entrega de nuestra vida por el reino. Y entonces eso exige de nosotros un compromiso fuerte, un compromiso así con todo lo que implica nuestra vida, en medio de la situación que estamos viviendo, en medio de los problemas que tiene cada uno. Tenemos que ir comprometidos con este camino que el Señor nos enseña. Por eso vuelvo al comienzo de la palabra. El que quiera venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me sigue. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios.